Que estamos en otoño y no en ese como versión de verano extraño que fue hasta hace un par de semanas el clima en este país, al menos en la zona central. Mi nombre es Claudia Sarmiento, junto con Elisa Walker, somos codirectoras del Diplomado de Estrategias para la Gestión de la Diversidad y la Inclusión. Les agradezco mucho su interés en estar con nosotros el día de hoy, que tenemos una invitada muy especial y muy querida para los que somos del DDI. Nos acompaña María José Bustos. María José es ingeniera en Administración de Recursos Humanos, tiene un diplomado en Desarrollo Organizacional y también es exalumna de nuestro ilustre diplomado en Estrategias para la Diversidad y la Inclusión. Y, como si eso no fuera poco, ella es gestora de inclusión. Y hoy nos va a hablar sobre la realidad de la migración en Chile y el desafío que de alguna manera representa para las instituciones públicas y privadas este fenómeno. Y antes de partir, yo te tengo que preguntar, María José, ¿por qué la migración? Porque hay diferentes temas en los cuales uno puede tener expertise o carrete o trayectoria, ponle el nombre que tú quieras. ¿Cómo llegaste acá y por qué este tema? Hola Clau, hola a todas y todos, buenas tardes. Mira, empecé por casualidad a trabajar voluntariamente en temas de inclusión laboral o sociolaboral de personas migrantes en el año 2016. Fue asociado primero a la parroquia de donde vivía mi mamá. Ahora esa parroquia, o bueno, años después se convirtió en lo que hoy es la Fundación FRE. Y los últimos 4 años trabajé en el servicio jesuita a migrantes. Entonces ahí sí, viendo muchos temas de inclusión laboral, y más bien como promover también los derechos de las personas migrantes, entregar asesoría, concientizar a las empresas, etc. Perfecto. O sea, para nosotras en el diplomado de diversidad, que les comento, esta es la quinta versión que vamos a hacer. Este es un tema que abordamos desde el principio, porque si uno piensa o mira para atrás en Chile y dice, bueno, desde hace cuánto tiempo la migración es un temazo en este país, hace un buen rato ya. Y con esa perspectiva en mente, como parte de la segunda unidad que nosotros analizamos, que se refiere a grupos históricamente discriminados, miramos la realidad de las mujeres, de los pueblos indígenas, de la migración, de la comunidad LGTBIQ+. Además de tener esta mirada más comprensiva de la igualdad y la prohibición de discriminación en general. Oye, María José, ya, pero aterricemos, porque uno puede tener intuiciones, pero yo sé que tú tienes mucho más que intuiciones preparadas para nosotros el día de hoy. Sí, oye, que te iba a comentar que entre los grupos históricamente excluidos, que son los que tomamos puntualmente en el diplomado, diría que el de personas migrantes es como el menos sexy. Es como uno muy difícil. Yo no sé si sexy es la palabra para describirnos, pero me gusta esa aproximación. Sí. Pero Oye, sí, o sea, este es un tipo de tema que en general, uno de los conceptos que nosotros usamos en el diplomado harto, se cruza mucho con la concepción de estereotipos, ¿no? Como cuál es la idea preconcebida que tengo sobre una persona y cómo eso cruza mi relación con esa persona o cruza o da cuenta de ciertas barreras culturales que se van generando para efectos de alcanzar el pleno goce de derechos o la plena incorporación. sí, así es. Oye, les voy a compartir una breve presentación que nos sirva como para ir conversando del tema y no sé si proponemos que dejemos las preguntas para el final o si alguien quiere interrumpirnos, que prenda su micrófono y ya. ¿Cómo te No, yo sientes creo que más mejor que cómoda las tú? hagan en el chat. Ah, ya. Ah, esa es buena. Yo las puedo ir leyendo y te voy a ir Claro. interrumpiendo porque así soy. Excelente. Bueno, entonces, para abordar el tema que introdujo Claudia, yo puse como 4 grandes temas. Por una parte, hablar un poco de la caracterización, como un contexto introductorio respecto de la migración en Chile, que toma también algunas cifras.
luego abordar un poco los desafíos de la gestión de la diversidad cultural en las organizaciones, y posteriormente hablar un poco de los beneficios de la gestión de la diversidad cultural, y finalmente algunas conclusiones muy, muy breves. Bueno, como para dar un contexto, Chile es un país que cuenta con varias culturas, que se ha ido forjando gracias a nuestros pueblos originarios, luego a los conquistadores, ha pasado por distintos procesos migratorios, y finalmente también, obvio, que la globalización ha influido. Hoy nos vamos a concentrar puntualmente de la diversidad cultural que recibimos gracias a las personas migrantes, y cuáles son como los principales desafíos para gestionar esta diversidad. La diversidad cultural, lo vemos mucho que las empresas en general nos dicen que son diversas simplemente porque tienen más de una, dos o tres nacionalidades dentro de sus equipos de trabajo. Pero gestionar la diversidad cultural pretende más que multiculturalidad, sino que también es como abrazar personas que forman esta organización con distintos valores, distintos ideales, distintos objetivos. A pesar de ser quizás dos personas de una misma nacionalidad, todos tenemos como nuestra propia historia, entonces cada persona es única. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el año 2022 había más de 281 millones de personas migrantes en el mundo, lo que es más o menos el 3,6% de la población mundial. Y todas estas personas que están buscando una mejor vida, lo primero que hacen al llegar a un país es buscar un trabajo, que incluso es más primordial para ellos eso que cubrir algunas necesidades básicas, como los permisos de residencia, o tener resuelto dónde van a vivir, etc. Entonces, las organizaciones, las empresas son siempre la puerta de entrada para la acogida y para enriquecernos con esta diversidad. Y obviamente estos encuentros, ¿cierto?, de diversidad no están exentos de desafíos. Y como tú dijiste, Clau, lo de la migración últimamente ha causado mucho ruido, pero no es algo nuevo ni en Chile ni en el mundo. Yo me acuerdo, María José, que el año pasado tuvimos como un encuentro súper entretenido en la UAI, donde diferentes personas que eran migrantes contaban su experiencia en inserción en una empresa, y me acuerdo de un relato en particular sobre una experiencia en una empresa que digamos, mantengamos la anónima porque no tenemos por qué hacerle publicidad, pero hablaban como de los intercambios culturales que se podían generar, que tenían que ver desde las formas en las cuales nombrábamos las cosas como un desafío, hasta el carácter, el volumen de la voz, el tipo de comida, los horarios. Era algo que va desde lo más doméstico a lo más sublime incluso. Sí, y nosotros en ese sentido, que somos hablamos un español bien chileno, o sea, conozco muchas personas que son de otras latitudes y que hablaban español, pero que no hablaban chileno, entonces también ahí hay como un adicional. Bueno, como les decía, no es algo nuevo, y brevemente quiero contarles como 3 grandes procesos migratorios que ha vivido Chile. El primer fenómeno migratorio fue a principios del siglo XIX, en donde los gobiernos de la época patrocinaron importantes migraciones, especialmente de Alemania, Croacia, Italia, España, con el objetivo de traer sus aportes económicos, culturales y sociales. Bueno, esto generó obviamente un crecimiento en la economía y una alta demanda de mano de obra que se tenía que cubrir obviamente con las personas locales y extranjeras. Y ahí, digamos, el desafío era distinto. Un segundo proceso fue durante el régimen militar, que ahí la inmigración se detuvo, y más bien hubo un proceso de emigración, que en algunos casos fue voluntario o involuntario, a diferentes países de Europa.
Y quería preguntarles si alguien quiere hacer algún comentario sobre qué países creen o saben que los chilenos y las chilenas emigraron en esa época. ¿Alguien sabe? ¿Alguien que quiera participar? Yo me ofrezco si nadie quiere. En el chat nadie dice nada, no. Francia, España. Países que nos recibieron para la Sí, dictadura. sí, Suecia, muy bien, sí, sí. Alemania, la ex RDA, acogió harta gente. sí, así es. Bueno, y también que apareció por ahí en el chat, porque en la mente tenemos que mucho fue de Europa, pero también hubo dos países muy importantes en ese proceso que eran de Latinoamérica. Y por ahí como que los nombraron. Y uno era Venezuela y Venezuela, México. Argentina también por un tiempo, pero Sí, cortito. sí. Ya, pues, y bueno, al final el tercer proceso migratorio es el actual, en el siglo XXI. Bueno, antes de esto, después de que terminó el régimen militar en los años 90, tuvimos nuevamente un importante proceso migratorio. La economía mejoró y fuimos de nuevo un país atractivo, pero ahí la inmigración fue como de países limítrofes, mucho de Argentina, Bolivia y Perú principalmente. Eso fue como en la década de los 90, pero ahí el porcentaje de personas migrantes estaba en torno al 0,9%. O sea, no era algo muy relevante, entonces tampoco había un gran desafío en inclusión social o laboral de estas personas. Y ahora sí, el último grupo que les propongo como conocer es el actual patrón migratorio, que comenzó hacia el 2010, el momento en que la inmigración comenzó a mostrar un flujo ascendente, y que vimos que hay un aumento del 230% entre el 2014 y el 2017. Y ahí, en este momento, como la gran diferencia es que los países de origen son muy lejanos y de culturas muy distintas. Sí, Clau. Profesora, yo tengo una pregunta. En general, uno podía decir que hasta hace algunos años, o afirmar con mucha certeza que hasta hace algunos años Chile no era un país de, de destino de migración, sino que nosotros éramos los que generalmente salíamos. O sea, uno, al menos hasta principios de los 2000, era como la mayoría del fenómeno migratorio asociado a nuestro país tenía que ver con chilenos saliendo, pero no Chile recibiendo. ¿Cómo, ese diagnóstico ha cambiado? Sí, sí. La verdad es que principalmente desde el 2010 han ocurrido distintos como factores que influyeron para esta inmigración, y uno de los súper claros es el tema de la crisis social, política y económica que vive Venezuela. En el 2010 también hubo un terremoto terrible en Haití, y Chile fue un país muy importante en su reconstrucción y en ayudarlos en ese momento, entonces también quizás nos hicimos como conocidos allá, y en ese momento, bueno, la ley era otra, entonces empezó a llegar más personas de esas latitudes. Perfecto. Y eso cambia también el paradigma y la situación en la que nos encontrábamos, porque de alguna manera la legislación no estaba pensada y los sistemas no estaban pensados para que llegaran tantas personas migrando a Chile, sino que eran más bien los chilenos y las chilenas que salimos. Claro. Dale. Sí. Bueno, y en este gráfico podemos ver cómo ha ido aumentando la población migrante, y el último número que tenemos oficial es de diciembre del 2021, que es 1.482.390 personas. Esta es una estimación del INE con el DEM, y bueno, es la cifra oficial, pero probablemente ha variado. No sé si hacia arriba o hacia abajo, pero han habido muchos movimientos, entonces ojalá que con el nuevo censo y los esfuerzos que se están haciendo en el nuevo Servicio Nacional de Migraciones podamos tener una cifra un poco más clara.
¿Por qué crees tú que tenemos esa dificultad para tener cifras más claras? En el caso de la migración, mira, por un lado es porque, si se acuerdan, nuestro último censo salió reguleque. Entonces, Ayer, chica, ya. no sabemos bien y con certeza cuántos somos, si somos 18, 19 millones, 15, por un lado, entonces el porcentaje está es como una estimación. Y por otro lado, que ya es puntualmente sobre la población extranjera, han habido muchos ingresos y salidas por pasos no habilitados. Y Perfecto. esto quiere decir que hay personas que entraron a Chile y entraron y salieron, o solamente entraron o solamente salieron, y no tenemos ningún registro de ello. Mira, mi Hay, pregunta, Claudia sí, Céspedes también nos dice, me imagino que este número son personas documentadas. claro. Claro, entonces es parte de Claudia, como tú estás, que está asociada a tu pregunta de alguna manera, ¿no? Como evidentemente que hay, uno podría decir, un número indeterminado de personas que no está contabilizado y que se debe a este flujo no regular, o más bien no regularizado, vamos a poner, porque Ujú. puede ser que llegue regularmente la misma cantidad de gente, pero no están en una condición jurídica regular y por tanto no tenemos claridad de cuántas personas son. No sé si eso Y contesta tu podría ser pregunta. incluso hasta el doble, porque es un número que yo encuentro bajo para la cantidad de personas que, pues la sensación que uno tiene de personas en el país. No lo sabemos. En parte tiene que ver con esto que hemos estado conversando con María José, de que si tú piensas como en términos históricos, desde el 2017 a la fecha, es un periodo muy breve, o sea, estamos hablando de 3, 4 años, es un periodo muy breve para observar una cantidad muy importante de migrantes en un país que no tiene una tradición de recibir mucha migración, sino todo lo contrario. Nosotros somos los que migramos a diferentes Mm. partes del mundo. Entonces, eh, hay un, hay un elemento subjetivo en cuanto nosotros creemos que es mucho o es muy poco, porque no hay una experiencia previa. Si tú vas a ciudades como hipercosmopolitas, como Nueva York, la mayoría de la gente no es de Nueva York. Entonces te dirían como, tu millón y tanto, no, nada, no me hace cosquillas. Pero en un contexto cultural como el nuestro, evidentemente que es un desafío. Mm. Sí, y aquí les quiero mostrar cómo está distribuido por país de procedencia este millón y algo. Eh, y cuando analizamos un poco sobre los países de procedencia, vemos que hay como 5 países que son los que tienen mayor cantidad, y que es Venezuela en primer lugar con el 30%, luego Perú, Haití, Colombia y Venezuela. Y todos esos países tienen un PIB per cápita menor que el de Chile. Entonces, esto indica o confirma que el factor económico es súper determinante al tomar una decisión de migrar. En general se habla como de 5 factores para migrar: el factor económico, demográfico, social, político y ambiental. Pero por ejemplo en el caso de Venezuela, de Haití, vemos que es como un conjunto de todos esos factores que tienen una crisis económica, política, social de hace algunos años. Eh, y en el caso de Venezuela se habla de más de 7 millones de personas que han abandonado el país en los últimos 5 años. Entonces, como tú decías, Claudia, no estamos preparados para recibir esta cantidad de personas, por lo tanto, tanto para el sector público, privado, para la sociedad, para todos en general, hay un desafío muy grande, desde las leyes, desde las culturas que no conocíamos, desde la polarización que provoca también este tema, que no es solamente en Chile. Así que hoy el desafío es súper distinto a como lo veíamos en los otros ciclos de migración que les comenté. Ya. Y en la siguiente lámina puse como un popurrí de diferentes datos, pero que no vamos a profundizar en este momento, en nuestro encuentro.
pero sí son objetos de análisis en el módulo del diplomado. Pero aquí vemos, Oye, qué por ejemplo, entretenido tu diplomado. Yo ya quiero saber las causas de la migración, de verdad. Como que quiero que los datos se crucen con tu marco teórico. Aquí vemos algunos datos, por ejemplo, del desempleo, la pobreza, los millones de pesos que aporta la población migrante por conceptos de impuestos y trámites, y el gasto fiscal, por allá que es, el nivel educacional de las personas extranjeras y el rango etario más o menos. Son distintas características, y bueno, aquí, como les decía, no vamos a profundizar, pero lo importante es saber que existe como una caracterización de esta población que en gran medida es vulnerable, que viene principalmente a trabajar, que aporta a la economía como aporta cualquier ciudadano, y que también aporta a la sociedad en general con la riqueza de la diversidad cultural. Sin duda, la migración y la gestión de la diversidad cultural es un desafío importante en el mercado laboral, algo importante que debemos gestionar dentro de las organizaciones con la finalidad de lograr su máximo potencial y por el bienestar de todos también, de estas personas migrantes, de sus familias, de los otros colaboradores y colaboradoras. Oye, interesante el dato de la columna. Ya, yo sé que igual no nos vamos a meter, pero es interesante el dato de la educación. Porque en general se caracteriza, y de nuevo, es como un tema de estereotipos y de discriminación, Sí, se caracteriza al migrante como digamos, en empleos, personas que vienen a utilizar empleos muy básicos, pero sí, por los datos que tú estás mostrando acá, son personas que pueden llegar a empleos muy básicos, pero que tienen más educación que los empleos a los que acceden. sí. Sí, y aquí no está el dato, pero además de que en el porcentaje tienen más educación superior, también tienen más años de estudio, en promedio, personas de otros países que los chilenos. O sea, que podríamos enfrentarnos a la realidad de que, no sé, para un cargo que esté haciendo X, un migrante esté sobrecalificado para la tarea que está haciendo, por ejemplo. Sí, pues, todo el rato pasa. Perfecto. Ya, sigue, no te interrumpo más. Gracias. Démosle con el dato. Démosle con el dato. Eh, Siguiente, ahí sí. Ya, bueno, entonces, principales desafíos para las empresas y más allá de los números que ya vimos, la diversidad cultural es más allá que una empresa multicultural, que es uno de los conceptos que vemos también en el diplomado, la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. Y uno de los grandes desafíos, sin duda, es desarrollar una cultura organizacional y una estructura que esté acorde a los objetivos estratégicos, pero teniendo en cuenta esta diversidad que ya existe. Porque obvio que todos tenemos un compañero de trabajo que no nació en Chile. Y lograr el proceso de inclusión de las personas migrantes dentro de la sociedad chilena ha sido uno de los grandes desafíos. Ciertamente los aumentos progresivos en los movimientos migratorios regulares y junto a ello el crecimiento de la migración irregular de países de nuestro continente que en general es una movilidad humana en contextos de alta vulneración social, configuran un contexto súper complejo, que era lo que veníamos conversando, desde que no sabemos exactamente cuántas personas son, entonces esto genera diferentes conflictos y tensiones en nosotros como sociedad receptora. En este escenario, el trabajo toma preponderancia no solo como un medio de sustento, sino también como una institución social. Es uno de como la prioridad uno de las personas cuando llegan a un nuevo país, y el trabajo además es un espacio de generar redes y relaciones sociales que pueden ser muy significativas para estas personas que llegan a esta sociedad, tanto para su bienestar, para su inserción en una comunidad, etc. De ahí la importancia de tener una gestión de la diversidad cultural y bueno, de la diversidad en general dentro de la empresa. María José,
yo sé que, de nuevo, podemos conversar de esto cuando estemos en el diplomado. ¿Cómo afecta la situación de migración regular o irregular este diagnóstico que tú tienes? ¿En las empresas? Sí. Creo que lo tengo más adelante. A Perdón ver, por la espera. ansiedad, entonces. No, sí, tranquila. Sí, mira, veámoslo. Yo, en cuanto, como para aterrizar los desafíos, yo agrupé en dos partes, y en una de ellas está lo que tú estás ahí hablando de las Dale. personas en situación irregular. A lo mejor podríamos Entonces, comentar que alguien está en una situación irregular. Yo estoy asumiendo que todos sabemos lo que es que una persona está en situación de irregularidad. sí, Mala quizás mía. no. Sí, verdad. Bueno, Profesora eso Musto, ¿qué también, significa que una persona esté en una condición de migración irregular? lo vemos con mucha profundidad en el diplomado, y lo tenía en unos slides más adelante, porque hay unos conceptos claves, y uno de ellos es, bueno, por ejemplo, raza, racismo, y uno de ellos era también personas, más bien el concepto era personas ilegal. Entonces, cuando empezamos a hablar de ese mal concepto de persona ilegal, hablamos que lo correcto es decir persona en situación migratoria irregular o persona irregular, porque dar como una calificación de ilegal a una persona eso no es correcto. Una persona irregular es quien entró por un paso no habilitado, es decir, sin presentar documentación, entró a Chile por un paso no habilitado, o es una persona que entró, por ejemplo, como turista, se venció su visa de turista, que dura 90 días, y no hizo ningún trámite para sacar una nueva visa temporaria. Esa es la persona en situación migratoria irregular, más no decir nunca persona ilegal o migrante Esa ilegal. palabra prohibida. Prohibida, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces para aterrizar el tema de los desafíos, como les decía, yo los agrupé en dos grupos, obvio. Y el primero tiene que ver con la regulación. Entonces, primero, bueno, la regularización migratoria. Y respecto a eso es que hasta febrero del año pasado teníamos un decreto de ley que regía el tema de las personas extranjeras que venían a vivir a Chile, que era del año 1975, por lo tanto era nada que ver con la realidad actual. Y desde febrero del año pasado, del 2022, entró en vigencia la nueva ley de migración y extranjería, y ahí yo destaco como tres cosas importantes, que no las destaco porque sean buenas, sino que son como relevantes. Una es que se crea el Servicio Nacional de Migración, y eso descentraliza la atención aquí, que estaba obviamente enfocada en Santiago, donde tenía oficina del Departamento de Extranjería y Migración. Y el CERMIC ahora tiene oficina en todas las regiones y debería homologar los tiempos de respuesta, los procedimientos, etc. Lamentablemente todavía no tienen atención presencial. Desde la pandemia continúan sin atención presencial, pero es algo que, según entiendo, deberían retomar. ¿Y por qué es importante tener atención presencial? No, hay muchas personas que tienen desconocimiento digital. Perfecto. Y hay mucho caso a caso, hay, bueno, tiempos excesivos, entonces las personas necesitan ir y preguntar y que les expliquen así claramente sobre su caso, porque hay muchos casos con diferentes variables, entonces yo creo que es importante, y en general entiendo que las personas como que lo esperan, ansiosas. O sea, hay un tema de barrera de acceso y también de comprender y tomar contacto y dimensionar los problemas humanos. O sea. Sí, sí. Otro punto a destacar de la ley es que no permite un cambio de categoría. En la anterior ley que nos regía, uno entraba, por ejemplo, como turista, y en Chile podía luego hacer un cambio de categoría migratoria. Ahora no se puede. Ahora todas las personas que
estén, por ejemplo, actualmente en nuestro territorio y quieran tener un permiso de trabajo, una visa para poder trabajar, tienen que salir, hacer la solicitud en el consulado de su país de procedencia, y una vez que salga ese documento pueden entrar. Y otro punto que destaco es que van a hacer un proceso de empadronamiento de personas en situación irregular. La idea es conocer, acercarnos un poco a ese número que desconocemos de personas que están en situación irregular. No sé qué tanto éxito puede tener porque probablemente las personas tienen miedo y además está en manos de la PDI este procedimiento, entonces... Y este procedimiento va a estar asociado, bueno, no sabemos todavía, en verdad, No pero sabemos. En la medida en la que esté o no acoplado a un proceso de expulsión, es cuán exitoso va a poder ser, porque en el fondo las personas que entran irregularmente por paso no autorizado o que exceden su tiempo de estadía, lo hacen porque lo que están buscando son perspectivas de trabajo y no existe una, digamos, una visa para llegar a buscar trabajo a Chile. Entonces, digamos, hay algunas dificultades asociadas a la legislación. Pero si, digamos, si me empadrono y si me empadrono me piden que me vaya, no se va a empadronar nadie. ¿Por qué Ese crees es el tú tema. que, o sea, crees tú que existe espacio para que este proceso de sinceramiento de las cifras, por ponerlo en un buen lenguaje, ¿no? Como sincerar cuántos migrantes irregulares existen, respondiendo a la pregunta de Claudia Céspedes, ¿no? Como cuántos son realmente, si la pregunta es si eso va a seguir algún proceso de regularización, que por lo que entiendo no es viable en la legislación actual. Claro. Sí, no sé, en Chile han habido 5 procesos extraordinarios de regularización, y en el último, que fue en el 2020, se esperaba, creo que se inscribieran como 150.000 personas para regularizarse, y se inscribieron como 40.000, una cosa así. Ah, era menos. Muchísimo menos, o sea, como que fue un fracaso. Ah, Sí, y ese era un proceso para regularizarse. Esto es solo un empadronamiento. Tampoco te dicen, ven, y si estás irregular yo te voy a mira. regularizar, ¿cachai? Entonces, no sé qué tanto éxito irá a tener, no sé. Y en tu experiencia, tú crees que esas 40.000 personas que se regularizan en el 2020 20. eh, es un buen reflejo de las personas que estaban efectivamente en condición irregular o crees que hubo gente que no fue por miedo? O sea, las estimaciones del gobierno en ese momento eran muchísimas más personas, entonces yo creo que hay un poco una mezcla, pues. O sea, no podemos ser ciegos, y en verdad han entrado personas que probablemente por antecedentes o por sus fines no los van a poder regularizar y no van a querer participar de nada de esto. Pero también yo creo que es mucho desconocimiento, desinformación, miedo. En general yo encuentro que los gobiernos, los medios de comunicación como que aterran mucho a las personas, además de la desinformación, sobre todo como en algunas comunidades más puntuales. Eh, Así que no sé qué Mira, tan... acá nos pone Dani, no se acercaron por desconocimiento. Esa claramente es una alternativa. Claro, sí. Y tiene que Sí, ver con esto también de las brechas digitales, incluso como del acceso a la cultura o a los periódicos. Eh, no es una situación fácil. sí, sí, es complicado. Ya, después dentro de la regulación como desafío, bueno, la regularización hablábamos, los tiempos excesivos, hay personas que ingresaron papeles hace 100 días, perdón, 1000 días, y todavía no tienen respuesta. Eh, como otra barrera es la convalidación de título, y ahí lo que hablábamos hace poco del subempleo. Cuando contratan a una persona que está sobrecalificada para realizar labores que son mucho inferiores a lo que podría lograr,
es parte de este proceso tan lento y difícil para convalidar algunos títulos. Entonces eso pasa principalmente con la comunidad venezolana, que además, para poder convalidar sus títulos, necesita de ayuda estructural de su país, emisión de documentos, distribución de documentos, bla, 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 y eso para ellos es súper difícil. ¿Y eso es con independencia, por ejemplo, de si una persona tiene la condición de refugiado o no? ¿Es como un fenómeno extendido? Sí, sí. Mira. Es también para, por ejemplo, chilenos que estudiaron en el exterior, también tienen que convalidar sus títulos. No. La convalidación a lo que Ah, me refiero es, o sea, tú tienes que convalidar para poder trabajar en cualquier lado. Eso lo tengo claro. Si mi pregunta va más por si las dificultades de que tú describes asociadas a el proceso de convalidación es solo es compartido, es transversal o existe, por ejemplo, una diferencia si tú vienes de refugiado o no vienes de refugiado, pensando en las condiciones del país de origen. entiendo que hay algunas diferencias, Ya, pero el proceso es largo y es complejo en general, pero sí hay algunas diferencias porque hay algunos tratados. perfecto. Bueno, otro de los desafíos que no es muy conocido es el límite que tenemos de contratación de personas migrantes. En el Código del Trabajo, en el artículo 19, indica que las empresas que tienen más de 25 empleados solo pueden tener, o más bien dice que el 85% de su dotación tienen que ser de personas chilenas. Entonces, muchas personas se quedan con esa información y es importante saber y contarles que en el siguiente artículo, en el artículo 20, indica cómo computar esa proporción. Y ahí aparecen varias como categorías, digamos, de personas que siendo extranjeras, para computar este porcentaje, pueden quedar como, comillas, locales. Ya. Y en este punto, lo último es el desconocimiento de la nueva ley, que todavía, bueno, salió la nueva ley, después salió un decreto que aterrizaba un poco más los puntos, pero aún existe mucho desconocimiento, tanto de las personas migrantes, de las empresas, como en general hay desconocimiento sobre ella y también es parte de uno de los desafíos porque las empresas a veces necesitan contratar a una persona y quien contrata no tiene mucho conocimiento si puede o no contratar a esta persona que está en tal situación. Y el segundo grupo de barreras lo puse como actitudinal, y que son como barreras súper transversales respecto de los grupos históricamente excluidos que tratamos en el diplomado, que no es algo exclusivo de las personas migrantes, y que tiene que ver, bueno, primero con los sesgos inconscientes, que son suposiciones, creencias o actitudes adquiridas, que crean de manera automática, que se crean de manera automática para nuestra supervivencia. Y ahí un ejemplo puede ser que cuando uno va, por ejemplo, a comer a un restaurante y ve que hay uno que está muy lleno de personas y hay otro que está muy vacío, probablemente solo por inconsciente vamos a optar por ir al que está más lleno porque probablemente vamos a creer que la comida es más rica, que no sé, que atienden más rápido, etc. Entonces, bueno, los sesgos inconscientes es uno de nuestros enemigos más peligrosos porque es silencioso y está súper arraigado en nuestro inconsciente. Es difícil hacerlo estar al frente, digamos, y se transmiten además de generación en generación. Después, bueno, tenemos los estereotipos y los prejuicios y que ellos están dentro de nuestro cerebro, que funciona con modelos predictivos, pero que están sesgados por estos estereotipos y prejuicios. Los estereotipos se vinculan con un grupo, son generalizaciones simplificadas de un grupo de personas, como por ejemplo, cuando creemos que todas las personas pobres son delincuentes. Ese es como un ejemplo básico de estereotipo. Y luego los prejuicios, que son juicios anticipados
y es más acerca de un individuo. Entonces ahí, por ejemplo, sería que una persona no me genera confianza porque se ve que es pobre y entonces yo creo que en cualquier momento me va a robar. Y bueno, los 3 puntos de arriba nos llevan al último, que es la discriminación, que es ya el comportamiento causado por el prejuicio o por los estereotipos. Y en la discriminación lo puse con letra grande y es un tema en el que quisiera como detenerme, que obviamente en el diplomado es un tema muy entretenido y que lo tocamos con mucha profundidad, pero aquí también quisiera como que habláramos un poquito de esto, y traje una definición de racismo súper básica, porque desde diferentes ciencias del saber lo han definido, y bueno, racismo es creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación. Y en la actualidad el racismo está súper normalizado y es bastante inconsciente. Y como para darnos cuenta un poco de algunas expresiones verbales que usamos súper en lo cotidiano, por ejemplo, el dicho estoy trabajando o trabajé como chino o trabajé como negro, nosotros lo utilizamos y sin darnos cuenta estamos como haciendo alusión a los esclavos. Hay un juego que no sé si tú, Claudia, y el resto de las personas que están acompañándonos alguna vez jugaron, que era el de los 21 quemados. ¿Cuántos panes hay en el horno? 21 quemados. Sí, Ya, absolutamente. o sea, yo se lo cuento a alguien y como que, todo así como, y saliendo un poco del tema de la migración, yo tengo una hija chica y el otro día estaba cantando la canción del arroz con leche y me di cuenta también que es súper machista, que arroz con leche me quiero casar con una señorita que sepa coser, que sepa no sé qué. Entonces, el racismo está muy arraigado, no nos damos cuenta, pero está ahí. En los medios de comunicación, y bueno, en esta lámina puse distintas imágenes, por ejemplo, en el diario de Antofagasta, un titular: extranjeras con visa de turista ejercían el comercio sexual de forma clandestina en Antofagasta. Después vemos una actriz chilena que hizo en un programa de televisión, hizo como que se identificó como una mujer de nacionalidad colombiana, burlándose y dejó como que todas las colombianas eran prostitutas, traficantes, etc. Y luego ella tuvo que salir a pedir disculpas. Arriba hay una publicidad muy mala de una crema y que muestra que primero hay una persona afrodescendiente y que se supone que se echa la crema o jabón, no sé, y entonces la galla queda como de una supuesta raza superior. Aquí hay un titular de un ministro de salud que decía que el VIH se incrementó en Chile por culpa más o menos de los extranjeros. Abajo está una portada del diario La Segunda, que fue como bien, digamos, hablaron mucho de esta portada porque hablaba de que la pandemia se había estabilizado en cuanto a los contagios. Me imagino que recordarán en un principio cuando estábamos todos como sabiendo poco sobre esto, las personas migrantes, porque habían casos que vivían como en hacinamiento y eso, entonces se condicionaba un poco que ellos podían ser portadores y como multiplicar un poco el virus. Entonces fue bien bullado esa portada. Y al centro está la foto de Joan Forville, no sé si se acuerdan de ese caso, de la haitiana que falleció en el 2017, que ya es como lo último del racismo, cuando llega la muerte de una persona, como también ocurrió un caso muy popular en Estados Unidos con George Floyd. María José, quiero leer lo que puso Paola Quesada en el chat. Puso: estoy de acuerdo con que los sesgos inconscientes están muy arraigados en Chile desde hace ya muchos años.
No se comprende el actuar hacia profesionales de nuestro país de no contratar encargos menores. Perdón, no se comprende el actuar hacia profesionales de nuestro país de no contratar encargos menores por estar sobrecalificados y sí contratar extranjeros en misma condición. ¿Para qué decir respecto a la discriminación? Tal vez se esté un poco más avanzado hacia los extranjeros, un proceso independiente que sea en trabajos menores. Ahí está el comentario que nos hacía Paola. El caso de Joan Florville es muy, muy, muy duro. Sí. Sí, bueno, yo quise hacer aquí el doble clic porque es un tema muy interesante y creo que somos los llamados a ser agentes de cambio, a visibilizar estos racismos cotidianos para construir una sociedad y una organización intercultural que transforme estas prácticas. El primer paso es reconocer nuestros propios racismos, nuestros estereotipos, nuestros prejuicios, y una vez que los podamos reconocer, los vamos a poder avanzar y transformarlos. Entonces, la invitación es a que no solo en el tema de diversidad cultural, sino que en general estemos como alertas y abiertos a mirar cómo esas discriminaciones cotidianas arraigadas en nuestra cultura. Lo interesante, o sea, no sé si es interesante, pero es una constatación que uno puede hacer. Recientemente en España, en el mundo del fútbol, Sí. hubo toda una polémica asociada al racismo y a la discriminación. Sí. Y es súper común ahora ya, o sea, en España los futbolistas ya están agotados con el tema. Escribió una persona en el chat. Lo leemos. Las empresas tienen el poder exponencial de generar cambios en estos temas, dada la dotación que tienen y la cantidad de tiempo que pasamos en ellas. Qué buena reflexión, Amaya, muchas gracias. Sí. Bueno, y como te comentaba, aquí puse un slide con algunos conceptos claves que tratamos en el diplomado, que son muy interesantes, muy entretenidos de analizar y de compartir distintas visiones. Y bueno, ya lo habíamos adelantado, el tema de migrantes ilegales, la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad, las supuestas razas y el racismo son 5 de esos conceptos claves que tenemos que conocer. Bueno, y ya vimos como un poco los desafíos que estaban, como que los agrupé en en estos dos grandes grupos, valga la redundancia. Y aquí puse como un breve listado de los beneficios de la gestión de la diversidad cultural. Hay diversos estudios respecto de los beneficios y en general se habla mucho de la gestión de la diversidad, así, sin el apellido cultural. Pero la diversidad cultural, digamos, no solo la gestión de la diversidad cultural nos va a llevar a lograr todos estos beneficios, sino que tiene que ser parte desde la dirección de la empresa hacia abajo, los valores, y los valores llevarlos a unos documentos, porque a veces las palabras se las lleva el viento. Es importante la gestión que hay detrás. Bueno, y algunos de estos beneficios son el fortalecimiento de la cultura en la organización, mejora la reputación de la compañía, hay una contribución en la atracción y retención del talento, hay un incremento en la motivación, en el compromiso y en la eficiencia de los equipos de trabajo, y un aumento de la innovación y creatividad en toda la organización, tomando en cuenta esos diferentes puntos de vista, debido a las diferentes experiencias de vida, diferencias culturales, etc. Y bueno, y para ir terminando, yo les tengo un desafío, y es que saliendo de esta charla, como que nos enfoquemos en estos 3 objetivos. Por un lado, como les decía, la importancia de reconocer los sesgos y prejuicios,
tratar de identificarlos para poder cambiarlos. Somos personas complejas, dinámicas, entonces es importante reconocer qué es lo que no me gusta del otro, los estereotipos que yo tengo, etc. Respetar obviamente la diversidad, desmitificar la universalidad, reconocer las diferencias individuales, reconocer que todas las personas tenemos diferentes creencias, valores, prácticas, etc. Y por último, que es algo muy importante del enfoque intercultural, es afrontar los conflictos con diálogo, y es uno también de los beneficios de tener un equipo de trabajo que sea con diversas culturas. Finalmente, en la experiencia es que uno puede ir desmitificando lo que sabe de una cultura, por ejemplo. Así que los y las invito a que el 10% que se van a llevar de esta conversación sea este desafío. Oye, María José, un millón de gracias. Yo creo que, Javi, te tinca si abrimos como la palabra para que conversemos, si alguien tiene dudas o quiere tener más, o quisiera profundizar en algunos temas del diplomado, porque esta es como una pequeña muestra de cosas que vamos a ir conversando en el contexto de un curso que aborda esta y otras materias, como bien señalaba María José. Yo puedo reconocer al tiro un prejuicio que tengo, para así como ir desnudando lo propio. En general, yo tengo la percepción de que las personas venezolanas son más amables en los servicios, que es como un sesgo positivo, ¿no? Yo me imagino que el servicio cuando lo hace una persona que viene desde Venezuela es más cálido. Pero eso no tiene por qué ser así, ¿no? Es solo mi expectativa a partir de una pequeña experiencia. Sí. Ese ejemplo es pero súper claro y común, nos pasa mucho. Y lo que pasa es que los estereotipos no es que no sean ciertos, sino que son incompletos. Entonces sí, es verdad, como ya uno cree así como estereotipo que las personas colombianas, venezolanas son como más cálidas, más amables, bla, 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 pero no todas son iguales. O sea, entonces ahí uno se puede dar cuenta, po, inmediatamente. De hecho, los mismos chilenos y chilenas somos todos distintos. Hay algo en el chat. Vamos con el chat, a ver. Déjame abrirlo. ¿Dónde estás, chat? Chat. Ok, hay alguien aquí les escribió: ingresaré a un área importante, la cual involucré a las instituciones encargadas de resguardar, fiscalizar y hacer cumplir la norma. La falta de coordinación entre instituciones es evidente. Y después menciona un montón de instituciones como PDI, Carabineros, qué sé yo. Y hace referencia además a pactos y a lo que aquí les califica como un fracaso en la interpretación de las normas migratorias en Chile. Yo no sé si tú compartes parte de ese diagnóstico, si tienes una visión distinta. Y Amaya dice: es tremendamente adaptativo el cambio cultural en estos temas. Estos espacios ayudan mucho a ir desmitificando temas, conocer los propios sesgos. Gracias. No sé si quieres partir por la de Aquiles y después la de Amaya. Falta de coordinación entre las instituciones es evidente. Y una interpretación mala de la normativa migratoria. Sí, la verdad es que no. Te diría que en la práctica creo que algo falla, porque definitivamente primero los tiempos son irrisorios, algo está fallando y todavía continúa siendo así a pesar de la nueva ley, así que probablemente creo que también hay mucho espacio para interpretaciones de la persona que te atiende, por ejemplo en el tema de las solicitudes de refugio, así que quizás comparto en cierta forma lo que dice Aquiles. Y lo de Amaya, estoy muy de acuerdo. Es verdad que uno necesita espacios para empezar a darse cuenta que El arroz con leche es una canción horriblemente machista. O sea, es un proceso paulatino, ¿no? Sí. Pero además el desafío de la migración es un desafío que no es solo nuestro. O sea, si uno piensa a nivel global,
creo que no hay país que esté libre de esta conversación. No. Sobre todo cuando hay elementos de migración dentro de uno de los factores que tú mencionabas, como el económico, ¿no? Entonces, si uno piensa lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando, o sea, voy a meterme en uno más curioso todavía. No sé si ustedes vieron que hoy día el Reino Unido decidió que las personas que iban a estudiar, así como hacer su PhD o su máster, no podían viajar con sus familias, lo que probablemente afecte la cantidad de personas que migren efectivamente desde América Latina o Estados Unidos o África o Australia o la India a hacer PhD o magíster en el Reino Unido. Tenemos dos manitos levantadas. Amaya es la primera. No, bueno, primero agradecer harto la instancia, la verdad que encuentro súper interesante. Y más que nada una reflexión. Yo siento que estos espacios nos invitan harto a reflexionar, porque si bien siento que muchas veces podemos conversar y poner en la mesa estos espacios que nos permiten como abrirnos al diálogo, quizás como desde la experiencia personal, creo que las trabas más grandes y que muchas normas nos invitan a trabajar con eso tiene que ver con el compromiso, por ejemplo, de las altas direcciones o con los ejemplos que ustedes mostraban de repente cuando tenemos a algún ministro o algún diputado o alguien que son personas a las cuales les otorgamos un poder. Entonces es muy difícil cuando gente que tiene mucho poder de decisión y que generan la cultura desde los liderazgos, que sea ya sea que se los otorguemos o porque se los damos, generan una como sensación de chorreo, o sea, definitivamente esto se va como plasmando hacia abajo y se cascadea sin la capacidad de que generemos un diálogo en torno a eso. No sé, ejemplo, yo estoy tratando de implementar la norma 3262 en la organización y, y de las cosas más interesantes. Tenemos clases específicas de la norma 3262. Si tienes ganas, este diplomado es tu lugar para saber ti. más. No, si yo ya estoy inscrita en el diplomado, así que todo bien con eso. Y tengo la auditoría el lunes, martes y miércoles, así que ya hasta ahí nomás llegamos. Pero de las cosas más interesantes que son varios carriles que van en una misma línea, porque tienes que mantener una sensibilización constante con un grupo, con otro tienes que capacitar constantemente, con otros tienes que especializarlo, con otros tienes que generar procedimientos, y no solamente en este caso, por ejemplo, ya por igualdad de género, sino que de las cosas que más he tratado de ir también poniendo es que habemos mínimo 5 generaciones conviviendo en un mismo lugar, entonces también el grado de tolerancia que tenemos que tener en no mirar a las personas como en un castigo, no es castigar a quien no sabe. Es difícil cuando tú no sabes que no sabes el poder generar un cambio. Y ahí donde yo creo que es súper adaptativo, que tiene que ver con una capacidad que muchas veces yo digo, ojalá en los colegios volvieran a tener, que es volver a discutir, no a ver quién tiene la razón, sino que a, oye, podemos tener muchas diferencias, podemos no tener puntos en común, pero abrirnos a la posibilidad de que convivimos con maneras distintas de hacerlo. Así que no, gracias por el espacio. Super. Buena reflexión. ¿Cómo lo ves tú, María José? No, gran desafío. Es un gran desafío. Amaya, me hiciste acordar que tengo otro slide, que sí es el último, porque aquí hablaba Ahora sí que sí. Sí, porque es que me acordé porque tú dijiste que lo importante de la dirección, de los liderazgos, entonces yo fuera de estos dos grupos que fue los que presenté, también aquí quería hablarles que además de esos está la convicción y el compromiso de la alta dirección, que exista un liderazgo inclusivo, que la comunicación sea en doble vía, la capacitación, la concientización y la igualdad de asegurar la igualdad de oportunidades, como súper en línea con lo que Amaya dijo. Fantástico. Más preguntas. Estamos a su disposición. Preguntas sobre el tema, preguntas sobre el diplomado. En realidad esas nomás les podríamos responder ahora. Si tuvieran otro tipo de preguntas tendrían que esperarse.
Siendo así, vamos a quedar hasta acá y las dejo y los dejo muy, muy invitados para nuestra siguiente charla. Javi, tú que eres ama y señora de nuestros tiempos. Y de una guagua. Y una guagua, ¿cómo está? Y los míos han entrado sistemáticamente, si me han visto mirar para el lado, son los míos. Tú también has dado vuelta a la pieza mientras yo estaba acá. ¿Qué les puedo decir? Realidad. Horario reproductivo, así es. Así es. Nada, los dejamos completamente invitados a seguir asistiendo a las actividades que organizamos, a participar del diplomado que parte el próximo lunes 5 de junio. Y esta charla está grabada, la vamos a subir después a la página web del diplomado por si la quieren revisar. Y muchas gracias por haber venido. Sí, estamos listos. Un gustazo y que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias por venir. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao, gracias. Chao.